Un abrazo y muy buenos días para todos, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué momento estén revisando esta clase, compartir, bueno, de expresión, etcétera, de lo que hemos estado conversando. Vamos a entrar en nuestro segundo momento, nuestro segundo tema. Eh, ya sé que todos han recibido la lección divina de Lucas 24 y entramos entonces a mirar un poco algunos elementos del querigma como conversión, esa relación entre querigma y conversión y por qué esa relación es tan vinculante, tan directa, tan explícita, eh, casi que no se puede entender una cosa sin la otra, ¿verdad? Entonces, desde ya animarlos a que en la parte de abajo escriban todos sus comentarios, lo que quieran, preguntas, etcétera. Este es un medio también por el que podemos interactuar, así como hemos interactuado a través del correo, del WhatsApp, etcétera. Entonces, ánimo y con todo gusto estaré atento a responder lo que pueda y a buscar lo que no pueda contestar inmediatamente, pero que con toda seguridad podemos encontrar un camino para responder. Lucas 24 es el capítulo pascual del Evangelio de Lucas y como les he comentado, creo que es el capítulo, en ese capítulo la parte central es el episodio de los dos discípulos que van hacia Emaús y regresan a Jerusalén. Ahí hay un ejercicio bien interesante, bien sistemático, importante. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso, que entendamos que el relato no es un relato anecdótico, no es un relato de un episodio, es un relato de un proceso. Lucas ha construido un relato, ha redactado un relato que tiene una narrativa bien interesante, muy bien hecha, muy bien pensada para desmenuzar punto por punto lo que muchos consideran que pudo haber sido un proceso largo y difícil y bien complejo socialmente, religiosamente, culturalmente, que vivieron las personas del movimiento de Jesús tras el desenlace fatal y cruel que vivió en la pasión, en la muerte, en la crucifixión. Algo similar se encuentra, unos rasgos similares se encuentran, por ejemplo, en el capítulo 21 de Juan, en la primera escena de esa nueva pesca milagrosa. Y hay elementos ahí que nos permiten también encontrar rasgos de lo que serían los procesos de la comunidad en el tiempo posterior. No estamos hablando de un relato con detalles sobre una jornada de personas específicas en un día que luego contaron la historia, no. Estamos viendo cómo el evangelista recoge muchos años del testimonio de la comunidad, recoge casi 50, 60 años de testimonio de la comunidad y particularmente el testimonio de la crisis de la comunidad, de la crisis del movimiento de Jesús, de los discípulos de Jesús tras la crucifixión. Y con todos los elementos que tiene, nos entrega, nos deposita en las manos como palabra de Dios un texto inspirado para podernos hacer entender cómo fue y cómo debe ser y cómo será cuando nos corresponda ese proceso de la gran crisis ante la contundencia del fracaso que nos hace pensar que nada de esto tuvo sentido y nos da claves para entender ese sentido, nos da las claves además desde lo que vivió la comunidad y desde lo que pasó con ellos. Entonces en eso quiero empezar haciendo mucha insistencia, no lo leamos como un relato literal, no lo leamos como un relato de imaginarnos la película y dos personas que van por un camino, etcétera, porque todos esos datos son datos de un enorme potencial teológico que reflejan una historia concreta, real y vivida, protagonizada por muchos en los primeros años del cristianismo, por muchas personas que tras la muerte de Jesús sienten el golpe y el totazo fuertísimo de la crisis, del fracaso y del desconcierto y de la rabia. Y yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos despoja también de ciertos
rasgos como de inmunidad frente a la dificultad de la vida, nos despoja de ciertos rasgos no sé, como de un excesivo, no sé, como victorismo, no sé si existe esa palabra, como un afán de que todo siempre resulte bien, porque en la vida están las dificultades, está el proceso del odio, del egoísmo, de lo que expone el ser humano en su vulnerabilidad, con toda su capacidad de ser cruel. Es algo que cada uno de nosotros lleva por dentro, que lo vive, que muchas veces seguramente se nos sale con las otras personas, pero también es algo que tendríamos que tener en cuenta porque lo vamos a vivir y a sufrir, o lo van a vivir y a sufrir personas a nuestro alrededor. Y la clave de interpretación que hace la comunidad primitiva del terrible, doloroso y escandaloso fracaso de Jesús en la cruz, y de todo su proyecto, la potencia de lo que va a ser Dios ahí como la gran obra de la nueva creación, la resurrección del Señor, es la clave para entender todo eso que no se puede entender de la humanidad, del mundo, de la tragedia, del fracaso, del terrorismo, de los actos criminales, del odio, de la capacidad destructiva, porque todo eso está reflejado en la pasión. Todo eso está reflejado en la pasión. Entonces yo creo que Lucas 24 nos ofrece de muchas perspectivas, desde muchas maneras, cuáles son las posibilidades de entender cómo actúa Dios en la mitad de los actos más inhumanos y más inentendibles. Entonces quiero, cerrando esa primera introducción, diciéndoles que el episodio y el comentario que hemos hecho a la lectura, lo hagamos desde esa perspectiva, desde la perspectiva de saber que Lucas tiene una cantidad de información sobre el periodo post-pascual, tiene una cantidad de información sobre el acontecer de los discípulos, el proceso que viven, qué hacen, dónde se esconden, cómo viven, etc. Y elige construir un relato central en el que casi que resume todo, sintetiza todo y da todas las claves para recopilar todas esas narraciones y episodios, historias de las que había investigado para entregar su obra evangelizadora, su evangelio a los destinatarios. ¿De acuerdo? 3 temas quiero compartirles en este momento, en esta segunda intervención, en esta segunda clase, digamos así, en este segundo compartir. Quiero hablarles de la relación entre el anuncio y la transformación, el anuncio y la metamorfosis de la existencia. 2, ¿qué es lo que se transforma? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia cuando ocurre el acontecimiento del toque, del impacto del querigma en la persona? Y unas características de la predicación querigmática desde esta perspectiva de conversión, básicamente eso. Entonces, lo primero es revisar el tema del anuncio y el vínculo, la relación entre anuncio y transformación. El querigma cristiano, el anuncio cristiano, que tiene pues unos ejes centrales sobre la persona de Jesús, sobre la vida de Jesús, especialmente sobre la pasión, la muerte de Jesús, la resurrección del Señor y todo lo que se fue descubriendo que Dios estaba haciendo tanto en la vida de Jesús como en la pasión, muerte y resurrección. Es un anuncio que busca la transformación del ser humano, la transformación del mundo, la transformación de la realidad completa. O sea, el anuncio es en la manera por medio de la cual Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Eso es muy importante, porque si tenemos eso completamente en mente, lo interiorizamos, podemos pensar y podemos entender que se nos está dando desde ya la finalidad última de la evangelización. Lo de Jesús no era un asunto para crear una nueva religión, ¿sí?
Jesús, claro, a Jesús se lo puede catalogar y clasificar dentro de los personajes de la historia como un fundador de una religión, sin lugar a dudas. Eso lo podría decir Wikipedia, eso lo podría decir un diccionario, eso lo podría decir una enciclopedia, pero un cristiano no puede pensar eso, ¿sí? O sea, un cristiano tiene que entender que todo esto va más allá. Sin lugar a dudas, lo que detona a Jesús, lo que mueve a Jesús, a lo que Jesús le da inicio, termina convertido en un fenómeno que tiene todas las características de las religiones, en una institución que tiene todas las características de las instituciones religiosas de la sociedad, del mundo, de la historia, pero la intención de Jesús y las obras de Jesús y lo que Jesús fue haciendo y diciendo todo el tiempo no tenía como intención esa creación de un aparato religioso nuevo, sino la transformación de los seres humanos y la transformación de las personas a partir de una transformación que es evidente de las formas de creer y de las formas de pensar la vida de la tradición judía, de la tradición judío-cristiana. Entonces, de lo que estaba pasando en su pueblo, en su momento, etc. Entonces, lo que tenemos con Jesús, lo que encontramos allí con Jesús, es sobre todo la capacidad y la posibilidad de generar un mensaje que transforme, que le aporte al ser humano una nueva manera de entenderse, una nueva manera de ver la vida. El anuncio está ligado a un ejercicio de transformación, de metamorfosis, de revolución de las cosas. Tal como están, a Dios no le sirven las cosas. Tal como están, a los seres humanos no les sirven las cosas. Tal como hemos organizado el mundo, al plan, alianza entre Dios y los hombres, no nos funciona, no nos genera lo que queríamos, no nos genera lo que esperábamos, no es la vida lo que se suponía que tenía que ser desde el momento en que está la alianza, en que está el anuncio de la tierra prometida, en que está la idea de que podemos ser buenos seres humanos, libres, fraternos, iguales, con las mismas oportunidades y derechos, y con acceso a una cantidad de cosas que la Biblia llama bendición y que hoy en día tiene una cantidad de nombres como estados de bienestar y buen vivir y una cantidad de cosas que si bien pertenecen a unas tendencias ideológicas desde el lugar en el que se miren, las raíces de fondo tienen que ver con que el ser humano encuentre paz, encuentre la paz, encuentre el shalom. Y Jesús llega a percibir, a darse cuenta, lo vimos en la clase anterior, que el estado actual de las cosas es un estado de opresión, de pobreza, de miseria, de condiciones, de gente que está vulnerada, de gente a la que la vida no le resulta fácil, y las estructuras que aparecen alrededor además impiden que a la gente le vaya bien, impiden que la gente se desarrolle plenamente y por ende impiden que tenga una vida digna como hijos de Dios. El anuncio de Jesús, entonces, partiendo de la concepción de Dios, partiendo de su relación con Él, partiendo de lo que viene a anunciar, a descubrir, a mostrarnos de quién es Dios, quién es el Padre y por qué se diferencia y se distancia un poco de esa figura sublime, majestuosa, ajena y llena de requisitos que mostraba el judaísmo de su época. A partir de esa concepción, a partir de esa relación que cambia todas las convicciones de Jesús, transmite esas convicciones, transmite esas enseñanzas en forma de sermones, predicaciones, exhortaciones, discusiones con los fariseos, todo tipo de intervenciones que hace Jesús y que tienen en últimas como objetivo es que esas convicciones le sirvan a la gente, le sirvan a la comunidad, le sirvan especialmente a los más vulnerables de la sociedad para transformar su existencia en una existencia que tienda, que se oriente, que se perfile hacia la paz, hacia el bienestar, hacia la felicidad, hacia el desarrollo, hacia la alegría, hacia la palabra que ustedes quieran y que les englobe de alguna manera aquello para lo que el ser humano fue hecho, ¿sí? Que es desplegar al 100% todas sus capacidades humanas
y llevarlas a la plenitud y llevarlas a una plenitud en la cual estén listos para aportar, para servir, para dar, construyendo con los otros un escenario mucho mejor para todos. Eso está expresado principalmente en las bienaventuranzas, pero en toda la predicación de Jesús. Entonces el querigma que anuncia Jesús, esas convicciones que lo atraviesan profundamente, esa manera que Jesús mira la vida, las anuncia porque le interesa un cambio, le interesa un ejercicio de darle unos revulsivos a la vida para que la gente sea distinta. Solo que eso sucede, a diferencia de los grandes sistemas ideológicos, de los grandes sistemas políticos, de una cantidad de ideas que nos venden, eso sucede a partir, ya lo hemos dicho, del reinado de Dios dentro del ser humano y del reinado de Dios en las relaciones del ser humano. O sea, cuando el amor me gobierna y el amor me gobierna a mí, en mi manera de ver la vida, pero me gobierna en mis relaciones con los demás y de allá hacia acá también, estamos entrando en la dinámica de la paz. Estamos entrando en la dinámica del shalom. Estamos viviendo la tierra prometida. Entonces, no se puede entender el querigma sin la transformación. No se puede entender el querigma sin la nueva creación. Lucas lo pone muy claro porque su entrada, su irrupción de la vida de Jesús dentro de la historia de Israel es una irrupción para generar novedad, para alterar el orden de las cosas. En eso, por supuesto, el Magnificat, que es la oración de María, dándonos la visión de lo que va a ser su vida, su protagonismo en la vida de Jesús, pero el protagonismo de Dios en la vida de todos los seres humanos, nos habla de esa inversión del orden, de ese cambiar Dios, transformar la realidad, y lo hace en términos de unos paralelismos propios del Antiguo Testamento, ¿no? A unos les pasa tal cosa, a otros les pasa tal cosa, a unos no sé qué, a unos tal cosa. Entonces, querigma y transformación tienen una línea que no se puede dividir, van conectados. Es la única razón del anuncio del querigma. Es el gran motivo del anuncio del querigma. El propósito del anuncio querigmático de Jesús y del anuncio querigmático de la iglesia es la transformación del mundo en un lugar que se parezca al proyecto de Dios. Eso quiere decir que el querigma, el anuncio, no tiene como intención ganar adeptos, matricular a la gente dentro de una religión particular, generar una cantidad de experiencias o prácticas que tienen que ver con lo que tradicionalmente se identifica como religioso y piadoso. No porque esas cosas sean negativas, no porque el hecho de que alguien quiera bautizarse sea una cosa negativa, al contrario, es buenísimo, es fantástico. Pero solamente si tiene como objetivo que ese ejercicio sea una manera de explicitar la transformación de la vida. Por eso es tan alarmante y tan preocupante que nuestros anuncios a nivel eclesial, a nivel de las comunidades, a nivel de los evangelizadores, nos dediquemos tanto y tanto y tanto a intentar engrosar las filas de nuestros movimientos o de nuestros grupos o de la iglesia y no a preocuparnos por determinadas cosas. En Europa, por ejemplo, en Europa que es el continente cristiano por excelencia y demás, y la cultura cristiana y los valores cristianos de la Unión Europea se discuten por todas partes. En Europa hay dos discusiones en este instante, ¿sí? Una discusión es la discusión de por qué están las iglesias vacías, por qué se están transformando los templos en bibliotecas y en cafés y en no sé qué. Y la otra es la discusión de cómo el evangelio nos va a resolver el problema de los migrantes, ¿sí? Y ahí hay dos visiones de iglesia completamente distintas y hay dos visiones de evangelio completamente distintas en las que deberíamos lograr entender cuál es el propósito del evangelio, cuál es el propósito del anuncio querigmático para que nos resuelva los temas que tiene que resolvernos, entrando en las lógicas y en las dinámicas de lo que es una comunidad. Una comunidad tiene celebraciones, una comunidad tiene encuentros, una comunidad tiene ritos. Pero una comunidad no se hace para tener ritos. Una comunidad se hace para que la gente encuentre transformación, acogida, encuentro posibilidades de salvarse, ¿verdad? Que es lo que, por ponerles este ejemplo, está sucediendo en el viejo continente.
Y ustedes, si leen páginas, si leen comentaristas, si leen las grandes discusiones teológicas del momento, en la práctica, en la pastoral, tienen que ver con eso, tienen que ver con estamos del lado de recuperar las procesiones, de recuperar que las Eucaristías son de un poquito más largas, los que en Europa son de 25 minutos, de 22 minutos, y la homilía no puede ser más de 2, 3, o estamos en la lógica de tener un mensaje transformador que sea una respuesta concreta para la gente, que al entrar en la lógica del amor, al entrar en la dinámica de la fraternidad, sin lugar a dudas vamos a tener una cantidad de gente que quiera vivir en esa lógica y que quiera vivir en este ejercicio comunitario. Pero el querigma tiene como fruto la transformación. Emmaus lo propone claramente, geográficamente, ¿sí? El relato es un relato de huida que termina siendo un relato de retorno a la comunidad, ¿sí? De retorno a la situación de la que querían huir antes y de la que querían alejarse y de la que estaban además rechazando y apartándose, ¿verdad? Y cómo sucede esa transformación, pues es nuestro segundo momento, pero quiero que lo primero sea claro para todos. El querigma es un anuncio para transformar, para que las situaciones terminen siendo distintas, para que las vidas terminen siendo diferentes, la personal y la de todos, en términos de nuestra relación, nuestras maneras de vivir. ¿Qué transformación opera el querigma? En últimas, intentar decir, bueno, ¿y cuál es la dinámica de la conversión? ¿Cuál es la dinámica de la conversión? ¿Cuál es la dinámica de nuestra forma de acoger el mensaje de Jesús, interiorizar el mensaje de Jesús, dejarnos transformar por el mensaje de Jesús y llevar en el ADN el mensaje de Jesús, esa encarnación de la que hablábamos en el primer tema? Yo creo que hay una transformación de tres cosas, de tres elementos que son importantes. El primero es que se transforman las perspectivas para ver la vida, es decir, los puntos desde los cuales se separa el ser humano para entender la existencia, ¿sí? Los discípulos de Maús están parados en el fracaso, están parados en la rabia, están parados en la discusión, están parados en la búsqueda de un culpable, ¿sí? Lo expresan, lo detonan, son exagerados en eso. El diálogo con Jesús, el encuentro con Jesús, el camino con Jesús y la predicación de Jesús hace que se paren en un lugar distinto para ver la vida, ¿sí? Y en esto hay que ser muy claros, porque es absolutamente trágico para el evangelio, para la vida de la iglesia y para las comunidades, cuando tenemos personas que se aprenden los conocimientos de la religión, que se aprenden los conocimientos de la fe, de la teología, pero que están parados en el mismo lugar, en la misma perspectiva que estaban antes del evangelio, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros nos educan desde niños con una idea de superioridad, de intentar estar mejor que los demás, de hacernos, de lograr estar, de sacar la cabeza por encima, de sobresalir. Es como un gran objetivo de la vida, y ese gran objetivo de la vida está planteado en muchos escenarios, en muchas maneras que son culturales y que son a veces bien intencionadas, pero que terminan en cosas muy complicadas y muy trágicas. Entonces esa termina siendo una perspectiva. Yo veo la vida como un ejercicio de sobresalir, ¿verdad? Si yo entro a la fe y aprendo y cambio mis prácticas y dejo de tomar alcohol y dejo de decir mentiras y cambio de trabajo y una cantidad de cosas, pero yo sigo viendo la vida como un ejercicio de sobresalir, pues tendremos entonces esos evangelizadores, misioneros, catequistas, músicos, coordinadores, de todo, que todo su ejercicio religioso está montado sobre la idea
de querer verse un poquito por encima de los demás. Y estoy seguro que todos hemos conocido gente así y a veces hemos sido gente así, ¿verdad? Si yo veo la vida como un ejercicio de generarme confort a mi alrededor, ¿verdad? De que las cosas a mi alrededor sean cómodas y sean cada vez más, menos difíciles en términos de la comodidad que genera el ser humano. Un segundo ejemplo. Si yo crecí y me enseñaron que el objetivo de la vida es que a mí nada me resulte difícil, ¿verdad? Que todo se me facilite a mi alrededor, yo podré entrar a la iglesia y podré servir y podré ser muy bueno con la gente y podré hacer una cantidad de cosas, pero si mi lógica, si mi perspectiva sigue siendo esa, si yo estoy parado mirando la vida desde ahí, entonces yo voy a ser la típica persona que convierto la fe en un pretexto para no tener que esforzarme ni hacerme serias preguntas. Convierto la comodidad en la voluntad de Dios. ¿Entienden? Reduzco mi pereza mental, mi poca exigencia frente a la vida, a un ejercicio de voluntad de Dios. Y eso es una cosa muy complicada, unas trampas psicológicas y mentales muy complicadas, porque a veces nos ha costado entender que la consecuencia del querigma es la transformación de las perspectivas desde las que miramos la vida, ¿sí? Es decir, uno vive la vida, pero por momentos piensa la vida, y cuando piensa la vida es como si se parara en una silla y mirara y empezara a entender, ok, esto es lo que hay que hacer. Bueno, lo que hace el Evangelio es cambiarnos la silla, ¿sí? Ponernos algo que esté en consonancia con la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Pues la perspectiva de Dios es mirar la vida como un entrenamiento para darnos desde lo mejor de nosotros mismos, sin que haya afán de reciprocidad en la relación con los prójimos, ¿sí? En la relación con los prójimos, ¿verdad? Es decir, el amor caritativo, ¿verdad? Ahí no me entro en temas ni de pareja ni de fraternidad, porque esas son dinámicas en las que la reciprocidad es necesaria y es importante, porque genera equilibrio y balance. Pero en el tema del prójimo, de la samaritanidad, esa es la perspectiva de Dios. Entonces lo primero que el querigma va a transformar es la perspectiva, es el lugar en el que yo me paro para mirar la vida y para entenderla. Lo segundo son las lógicas, son los pensamientos desde los cuales, son las maneras de pensar desde las cuales uno va tomando las decisiones y uno va tomando los caminos y uno va optando por las cosas en la vida. Eso se puede llamar lógica, se puede llamar esquemas de pensamiento, se puede llamar maneras de asumir las realidades y se puede llamar también convicciones, como ustedes lo quieran. El querigma transforma los procesos mentales que yo hago para entender la vida. Y eso puede sonar como raro, puede sonar como extraño, pero es la frase que hemos oído mil veces: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El querigma opera exactamente eso, ¿sí? Las bienaventuranzas, por ejemplo, son un cambio de lógica. O sea, la idea de la felicidad cobra una dimensión distinta, se realiza de una manera diferente. Los discursos comunitarios de Jesús, la idea de la vida con otros, del convivir, cobra otras dinámicas completamente distintas, completamente diferentes, ¿sí? Se alteran las maneras de pensar. Yo ya no veo al otro de cierta forma, lo veo de una manera diferente. Ya no construyo mi relación con los demás basado en ciertas maneras de entender al otro, sino que construyo la relación con los demás desde las lógicas, las convicciones, las ideas que subyacen al Evangelio. Y eso es súper importante, súper importante. Porque nosotros tenemos unas maneras de ir procesando la vida, ¿verdad? Que hacen mucho parte de nuestra psicología, que hacen mucho parte de nuestra
de nuestra manera de haber crecido, de haber asumido las dificultades, de haber superado las crisis, y se van anclando y se van convirtiendo en costumbres, ¿verdad? Y muchas de esas costumbres son dañinas. Hay gente que todo lo ve como un ataque personal, por ejemplo. Hay gente que se siente amenazada todo el tiempo, ¿sí? Que tienen unos pequeños niveles, podríamos llamarlo de paranoia. Y entonces la lógica con la que procesan la vida es la lógica de que las cosas que pasan a su alrededor son amenazas, ¿verdad? Y entonces, por ende, todos los demás son enemigos, son potenciales adversarios. El Evangelio cambia eso. El Evangelio cambia esa dinámica. La conversión de Pablo es una muestra de eso. La carta a Filemón es una muestra de eso. Zaqueo es una muestra de eso. Las formas como las personas ven la vida, el llamado de Leví, ¿sí? Y el banquete que arma Leví, eso es una manera de entender, de pensar, que todo se reordena y se reorganiza para que se vea de otra manera. En términos de Juan, para salirme de Lucas un momentico y entrar a Juan, es lo que significa nacer de nuevo. Pero es que uno puede entrar al vientre de su madre y no. Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que está hablando es de decir, mire, si usted no rearma completamente su forma de entender la vida para que esa forma de entenderla entre en las convicciones y entre en las lógicas de la buena nueva, no hay cristianismo posible. Y ahí viene lo mismo. Si para mí la vida es un ejercicio de sufrimiento, es una condena, es un purgatorio, ¿verdad? En el cual estoy expiando todas mis culpas, nada, nunca va a ser buena noticia. Nunca. ¿Sí? Y el Evangelio, el querigma, el anuncio, es una transformación de mi manera de procesar el mundo, de mi manera de aproximarme a la realidad, para que la realidad sea una buena noticia. Para que la realidad se constituya para mí en buena noticia. Perspectivas, por un lado, y lógicas, por otro lado. 3. El Evangelio, el anuncio, el querigma, busca que transformemos nuestras estructuras, la manera como organizamos la vida para poder vivirla, ¿sí? Eso es nuestras relaciones interpersonales, lo que hacemos con el dinero, lo que hacemos con el tiempo, cómo nos organizamos juntos en un barrio, en una comunidad, en una empresa, en una organización. Es decir, los seres humanos no solamente están y comparten y salen y se encuentran con los otros, no, los seres humanos se organizan en estructuras. Y esas estructuras generan cultura y generan unas dinámicas y generan condiciones de vida. Y el Evangelio, el anuncio del querigma busca transformar esas estructuras. Es una de las realidades con las que Jesús más va a chocar, precisamente porque para poder entender y generar estas estructuras es importante cambiar las perspectivas y las lógicas, ¿sí? Los fariseos, ¿cuál es el problema con los fariseos? Los fariseos y Jesús tienen puntos de coincidencia muy importantes en la primacía de Dios, en el reinado de Dios, en la importancia de que Él ocupe el primer lugar. En eso son muy parecidos. ¿En qué son distintos? En cómo procesan la realidad, en cómo entienden la vida para llegar allá. Y no logran transformar las cosas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esas maneras de entender se han transformado en unas estructuras de pensamiento, en unas estructuras de realidad. Entonces por eso se relacionan de cierta manera con los pecadores, de cierta manera con los enfermos, de cierta manera con los campesinos pobres, que genera exclusión, marginación, vulnerabilidad. En últimas, todas las realidades con las que Jesús va a pelear y a enfrentarse y a confrontar con su discurso. Porque las estructuras generan condiciones de vida. Las estructuras generan maneras de relacionarse, las estructuras generan cultura. Y eso es lo complejo y esa es la razón por la cual en nuestros días tomarnos los asuntos políticos en serio como creyentes es tan importante. No solo frente a ciertos temas que normalmente se relacionan con bioética y esas cosas, que son temas importantes, sino a las estructuras con las que están organizados nuestros países, nuestras ciudades, nuestras sociedades, porque
El querigma que no transforma estructuras es un querigma que abandona la realidad, que genera un estado muy íntimo espiritualmente, que genera una manera muy personal de construir la cosa, o muy de nosotros, del clan que tenemos aquí, donde aquí nos queremos y aquí adentro funciona, pero un metro fuera de nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestra iglesia, nada funciona y a veces no nos importa, porque el querigma no nos ha generado la conversión de perspectivas y lógicas que nos ayuden a ver que tenemos que apostarle a la transformación de las estructuras también. Entonces, son los seres humanos transformados por el amor los que van entendiendo que tienen que organizarse de una manera distinta. Bueno, esa es la alianza de Israel, ¿no? Eso es lo que lleva a Israel a decir: no nos matemos, no nos robemos, no digamos mentiras cuando alguien está acusando a una persona, digamos la verdad, porque ahí está la vida del otro en juego. Ahí es donde estamos diciendo en Israel: bueno, no dejemos hijos regados por todas partes, porque ¿quién se va a encargar de eso? ¿Quién nos va a quedar? Vamos a tener un pocotón de gente abandonada y con serios problemas y serias dificultades, que si nos tomáramos la relación de la vida familiar en serio, pues sería completamente distinto. Y una cantidad de pormenores que Israel va a organizar y que son fruto ¿de qué? Son fruto de el anuncio de la alianza, del anuncio de Yahvé, que nos hace pensar que la vida tiene que organizarse de cierta manera. Lo vamos a ver en las cartas de Pablo también, algunas indicaciones y algunas maneras de ver donde nos están diciendo: bueno, ¿por qué no vivimos de esta forma? Tomamos el ejemplo de Filipenses 2, cuando se dice el himno cristológico, el aquel de no codició su condición divina, sino que se bajó humillándose, etc. Eso está puesto justo después de la frase: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, ¿sí? Que está en un párrafo en el que Pablo está hablando de cómo deben ser las relaciones entre los hermanos. Bueno, imaginémonos una vida comunitaria y una vida de la comunidad hacia la sociedad en la cual nosotros viviéramos bajo las lógicas de los sentimientos de Cristo, ¿verdad? De no codiciar, de no aferrarnos, de abajarnos, de ponernos al servicio, de humillarnos, etc. Pues tendríamos una sociedad distinta, una sociedad diferente, completamente diferente. Hoy estamos llamados, sin lugar a dudas, a transformar estructuras, a ser los creyentes y a ser los creyentes un contraste frente a esa sociedad, y a hacer los creyentes el tipo de predicación, el tipo de anuncio, el tipo de evangelización que le permite a la gente ver aquello que no funciona y buscar la manera de transformarlo. Nunca olvidando que eso surge desde la interiorización de mi vida y en armonía con Dios, por supuesto de la espiritualidad, de esa profunda y rica vida interior que ha sido fruto de cambiar mis perspectivas y de cambiar mis lógicas. Entonces el querigma como conversión no puede ser un anuncio sobre qué hago yo o qué no hago yo con determinadas cosas, porque eso sería un querigma farmacéutico, ¿sí? Un querigma de pequeñas dosis de cosas para calmar los síntomas de los malestares reales de la vida del ser humano, ¿verdad? No podemos seguir en un mundo que va como va, ¿verdad? Y siendo una iglesia que quiere ir hacia donde quiere ir esta iglesia, no podemos seguir como creyentes haciendo el tipo de anuncios que son un ataque frontal a todo lo que proponga la tecnología, la cultura, el progreso, la vida. No puede ser una predicación que denuncie únicamente que esto es malo, que hay que alejarse de esto, que hay que comportarse de cierta manera, porque si bien hay personas a las que les conviene alejarse de ciertos comportamientos, de nada sirve si eso no es fruto de una manera nueva de verse, de una manera nueva de relacionarse con ellos mismos desde el amor infinitamente misericordioso de Dios. Y por eso el camino de Emaús es un camino tan rico en la explicación de cómo opera esa transformación, porque lo que hace Jesús es reelaborarles todo su pasado, reelaborarles toda su historia, ¿sí? Hacerles entender que las expectativas que habían tenido de lo que iba a ser la vida
eran expectativas que estaban cimentadas en perspectivas equivocadas, lógicas equivocadas, estructuras equivocadas. Y que desde la visión de Dios, desde la propuesta de Dios, desde el anuncio que ha hecho Dios, todo eso debe cambiar y debe reinterpretarse y debe leerse en otra clave, con otras ideas de fondo. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que aporta Jesús. Aporta a los dos discípulos de Maús un mirarse completamente diferente que va hacia atrás, y en eso quiero insistirles en el título. A Dios se le encuentra en el pasado, ¿sí? Israel siempre lo encontró en el pasado, mirando hacia atrás. ¿Qué pasó? ¿De dónde nos sacó? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cuándo nos liberó? ¿Cuándo nos sacó? Muchas veces no siendo conscientes en ese instante de lo que estaba pasando, sino luego cuando hacen la mirada desde la fe, cuando hacen la mirada desde la convicción de que no estaban solos y de que Dios estaba haciendo algo en esos momentos en los que parecía que no estaba haciendo nada, como la muerte de Jesús, por ejemplo. Entonces, lógicas, perspectivas, estructuras, convicciones se transforman cuando la fe me permite a mí reconciliarme con mi pasado, con todo lo que sucedió en mi pasado, con lo que me hizo ser la persona que yo soy, y cuando esos grandes mensajes, esos grandes contenidos, esas grandes propuestas del Señor en la alianza, para nosotros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, entran a jugar como claves de lectura de mi propia vida, ¿sí? De por qué he vivido lo que yo he vivido, por qué soy hoy la persona que soy. Ese es Emaús. Y esa es la posibilidad de que el querigma funcione como conversión. Propongo entonces que miremos 3 elementos que pueden significar por qué o cómo sería una predicación querigmática entonces. Si el querigma apunta a la conversión y la conversión implica una transformación no de lo exterior, sino de lo profundamente interior, ¿verdad? Las grandes maneras como yo he realizado la vida, ¿cómo debería ser una predicación para que sea auténticamente querigmática? Primera cosa, tiene que ser una predicación hermenéutica, tiene que ser una predicación que me ayude a mí a interpretar la realidad, es decir, tiene que ser una predicación que me dé a mí claves para poder entenderme a mí y entender mi vida y entender todo lo que ha pasado detrás mío, porque allá en ese pasado está Dios presente, ¿verdad? Allá, en todo lo que yo he vivido está Dios presente. Los predicadores tenemos que ser, los evangelizadores tenemos que ser personas muy hábiles para darle a la gente claves de interpretación, para decirle, mire, ¿y por qué no ve la vida desde aquí? ¿Y qué pasa si le metemos este elemento a su lectura? ¿Y qué pasa si cambiamos esas gafas en las que usted ha visto la vida como una tragedia y empezamos a mirarla como una bendición? Pero enseñarlo, o sea, no es decirlo, no es convertirlo en una frase de predicación, sino es darle a la gente las herramientas para que pueda hacerlo. Nuestras predicaciones tendrían que ser de alguna manera escuelas de interpretación de la vida, de escarbarle a la vida su sentido y que ese sentido esté iluminado por la revelación de Dios. Tenemos que permitir a la gente entender que no se trata o sea, que la vida nueva no se trata de hoy partí en dos y mañana arranco a ser otro ser humano, no. La vida no se trata de que yo entienda que en toda mi vida Dios ha estado presente y ha estado cuidándome, ha estado liberándome, ha estado haciendo cosas, y cuando yo soy consciente de ese amor, me entrego a ese amor. Y ahí hay una ruptura, pero la ruptura es de mi perspectiva, mi actitud, la ruptura es de mi relación con Dios, de en qué momento yo realmente quiero empezar a ser amigo de Él, porque Él venía amándome desde siempre. Entonces nuestras predicaciones tienen que dar esos elementos, tienen que aportar esas claves y esas herramientas. Lo segundo es que nuestras predicaciones, si quieren apuntar a esa transformación de la realidad, tienen que hablar de la realidad. O sea, no podemos hacer predicaciones querigmáticas que sean una retórica alrededor de una verdad bíblica, ¿sí? Es decir con otras palabras para decir lo mismo y explicarlo y volver como si fuéramos el Wikipedia del Evangelio. Nuestra predicación tiene que apuntar a la existencia del ser humano, a sus relaciones, al significado que le da su trabajo, a su dinero, a su tiempo,
a las cosas en las que se descubre incapaz, en las que se descubre que todavía no da la talla. Nuestras relaciones tienen que generar, cuando entra el querigma, cuando entra el anuncio, cuando la predicación resuena dentro de mí, unos descubrimientos. Me entusiasma mucho pensar que nosotros vamos a ser capaces de hacer predicaciones en las que le hablamos a la gente de la vida. No le hablamos a la gente de los lenguajes en los que nos entendemos únicamente dentro de la iglesia. Si vemos las predicaciones de Jesús, cualquiera de las predicaciones de Jesús que ustedes tomen, hasta las discusiones más teológicas que pudo haber tenido con los maestros de la ley y con los escribas, las predicaciones de Jesús partían de las cosas más cotidianas y terminaban en las prácticas más cotidianas que uno pueda entender, ¿sí? En cosas que hacían parte de lo que la gente iba a tener que enfrentarse a los 5 minutos después de haber terminado la enseñanza y regresar a su casa. Ahí estaba en juego lo que había dicho el maestro. Y yo creo que nuestras predicaciones tienen que ser así. Tienen que ser profundamente existenciales, profundamente enraizadas en la vida. El tema fundamental de todas nuestras predicaciones tiene que ser la vida. Iluminada por la fe, por la esperanza, por el amor, por una apuesta de servicio, por la conversión, por la espiritualidad, por los carismas, por lo que ustedes quieran. Pero el tema fundamental es la vida, porque es aquello que se quiere transformar. Entonces, la hermenéutica me ayuda a entenderla. Cuando digo hermenéutica, yo no estoy hablándoles de que se metan a estudiar hermenéutica. Es la palabra técnica que uso para decir que tenemos que ser buenos intérpretes de la vida y poderle dar a la gente buenas claves para que interpreten su vida, para que la lean y la entiendan desde otra perspectiva. Entonces, esa hermenéutica me da claves para leer lo que ha sido mi vida, pero la predicación también me habla de lo que es la vida, de lo que es nuestra cotidianidad, de aquello en lo que está en juego mientras que estamos en el camino, por la calle, en el bus, comprando, desayunando, haciendo el amor con su esposa, criando los hijos, rezando en la iglesia. Es decir, lo que está en juego en el querigma es la plenitud y la totalidad de la existencia. Lo tercero es que es una predicación que tiene que ser aplicable, tiene que ser práctica, ¿sí? Es decir, yo tengo que poder hacer algo inmediatamente después. Porque hay predicaciones que son muy buenas, hay evangelizaciones que son profundamente buenas en el lenguaje, profundamente buenas en el mensaje, que se lo preguntan todo. Hay unas campañas de evangelización que uno ve que son increíbles. Simplemente que le dejamos la responsabilidad a la gente de que mire a ver qué hace con eso, interprete algo y cambie, ¿verdad? Y yo creo que nuestras predicaciones tendrían que tener un contenido más práctico. Es decir, que tendríamos que terminar en vaya y haga esto, ¿sí? En unas tareas concretas que le ayuden a la gente a entrenarse en todo este arte de transformación. La metanoia de la que tanto nos habla el Nuevo Testamento, esos pasos de cambio generan unas dinámicas de acción inmediatas. Emaús termina no en dos tipos sentados hablando del maestro y mira y la fracción del pan y tal, y entonces al día siguiente, no, se ponen en camino, punto. Termina el ejercicio, se dan cuenta de todo y arrancan y dicen, ya sé qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es devolverse a Jerusalén, ¿sí? Y arrancan y cogen el camino. Es decir, la predicación de Jesús termina en una aplicación absolutamente práctica de lo que tienen que hacer. Pónganse de regreso a Jerusalén. Caminen a Jerusalén. Bueno, ojalá nuestras predicaciones terminen siempre con gente que está dando pasos hacia Jerusalén. Siempre, ¿sí? Con gente que termina la predicación y toma su mochila, toma su maleta y arranca para Jerusalén, ¿verdad? A enfrentar eso que no ha querido enfrentar, a ir a coger y amasar en las manos aquello de lo que ha querido huir, etc. Lograr que los contenidos, que los anuncios, que los discursos, que las ilustraciones, las narraciones, las frases, todo lo que usamos, la misma lectura de la palabra y su comentario, termine
en pasos muy concretos de lo que la gente puede hacer. En eso creo que si atendemos a las homilías del Papa, a las asambleas de los miércoles, etcétera, podemos encontrar muy buenos ejemplos de eso, porque el Papa Francisco es bastante práctico en su manera de proponer el Evangelio. O sea, termina siempre en algo que yo puedo decir, voy a hacer esto que está diciendo el Papa. Entonces, una predicación carismática da claves para interpretar la vida. Una predicación carismática tiene como tema principal la existencia de los seres humanos, de los que tengo ahí enfrente además, ojalá de la manera más encarnada posible, ojalá de la manera más cercana a su propia realidad. Y 3, es una predicación que termina en aplicaciones inmediatas, en pasos que yo puedo dar inmediatamente. Querigma como conversión, eso era lo que queríamos transmitir, segundo tema. Así que, pues, ánimo con la lección, con lo que vaya surgiendo este video. Insisto, pueden comentar, pueden contar lo que quieran, preguntar lo que quieran y vamos a ir encontrando respuestas. También nos encontramos en mi WhatsApp, etcétera. Y ánimo. Permítanse reaccionar frente a los temas y permítanse reaccionar frente a las enseñanzas y frente a lo que se está compartiendo, porque sin lugar a dudas hay mucho aprendizaje en lo que la cabeza va reaccionando frente a lo que se dice y a lo que se comparte. Así que bueno, como siempre, muy contento, agradecido con ustedes por el espacio y la disposición a aprender juntos, a recorrer el camino juntos, y siempre estaré a su servicio. Dios los bendiga mucho.